El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta petición que San Pablo hace hoy en la carta a los Efesios, en primer lugar nos da una claridad tan profunda y tan fuerte de lo que nosotros debemos vivir en nuestra vida cristiana y cuál tiene que ser el centro de nuestra orientación dentro de la Iglesia en un tiempo como en el que estamos viviendo. Que ustedes sean robustecidos por medio de su espíritu en su hombre interior. Que Cristo habite con toda su riqueza en sus corazones, para que cada uno de ustedes pueda comprender y conocer el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento. Así entonces llegarán a la plenitud que tanto ansía su corazón. Nosotros no necesitamos nada más. Necesitamos poder llegar a la comprensión y al conocimiento de ese misterio profundo del amor que cada uno de nosotros necesita en su corazón. Nosotros no necesitamos otra orientación más que llegar a esa experiencia profunda de lo que está anhelando nuestro corazón, que es la plenitud de la vida, que es la plenitud de la libertad, la plenitud de la realización humana, la plenitud del gozo en nuestro corazón. Y es tan impactante esto que trae hoy el apóstol San Pablo, guiado lógicamente por una fuerza superior a la de su inteligencia, guiado lógicamente por una fuerza superior a lo que ven sus sentidos, sus ojos, a lo que escuchan sus oídos, a lo que tocan sus manos, a lo que huele su olfato, a lo que prueba su boca. Es una fuerza superior que él está experimentando en su corazón, y esta fuerza, esta gracia, esta experiencia le viene por un conocimiento sobrenatural que es el conocimiento del Espíritu Santo y que él ya experimenta, y por eso dice: doblo mi rodilla ante el Padre del cielo para que ustedes puedan llegar a esta libertad que él ya está disfrutando. A San Pablo ya no lo asusta nada, a San Pablo ya no lo angustia nada, a San Pablo ya no lo ata nada en esta tierra, ya no lo atemoriza absolutamente nada. A San Pablo ya no lo angustia, no lo perturba nada, porque ha llegado al conocimiento sublime de Cristo en su corazón. Por eso ni le tiene miedo a la muerte, ya no le tiene miedo al desprecio, ya no le tiene miedo a la incomprensión, ya no le tiene miedo ni siquiera a la cárcel. Esto lo está escribiendo mientras está preso.
Ya no le tiene miedo a ninguna amenaza que le hagan los hombres. Ya no le tiene miedo a las críticas. Ya no le tiene miedo a la indiferencia de los hombres. Y algo muy grande a lo que él ha llegado es que no le tiene miedo a Dios. Porque ha conocido el amor tan grande que Dios tiene por él, a pesar de su miseria y de sus pecados, de los que estaba cargado, y eso le atemorizaba para acercarse a Dios. Pero ya ni siquiera sus pecados y sus culpas lo atemorizan, porque ha encontrado en Cristo la justificación. Ha encontrado en esa experiencia del amor de Dios la liberación. Por tenerle miedo antes a Dios por el pecado que lo invadía, era que San Pablo seguía esclavo en el pecado. Pero como Dios ya lo perdonó, ya ni le tiene miedo a la tentación porque no le provoca. Ya no le gusta el pecado. Lo tiene a leguas, lejísimos. Para él ya desapareció porque su única plenitud es la belleza, la verdad, la hermosura del amor de Dios. Y ustedes y yo lo necesitamos. Porque si ustedes y yo no llegamos a esto, hoy, con lo que estamos viviendo, nos va a esclavizar el demonio a punta de miedo. Yo les podría pedir que levantaran la mano, pero no hay necesidad de que lo hagan, tanto los que están aquí como los que escuchan esta homilía, de quienes sienten miedo. Y estoy seguro que si no todos, la mayoría levantaría la mano, porque a veces se los quiere consumir el pavor. Porque mientras más vamos avanzando, más revolcado vemos todo esto. Se cumple lo del Evangelio. Estarán en una casa de 5, 3 contra 2. La mayoría contra la minoría. Así lo trae San Lucas hoy. Y hay gente que se asusta leyendo este Evangelio, ¿sí? Y hay otros que se hacen una cantidad de marionetas para interpretarlo de otra manera, pero lo que quiere decir el Señor es real, ¿sí? De ahora en adelante estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Porque el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo no pueden estar juntos en un mismo lugar. No pueden estar juntos. Lo mismo en la casa de nuestro corazón. Si yo tengo de 5 aspiraciones que tengo en el corazón, 2 son de Cristo y 3 son del mundo, eso se va a generar un conflicto ya interno que me dice, esto no lo debes hacer, esto sí. Y allá se da una lucha y por eso la gente se está enfermando tanto hoy psíquicamente. Y escuchan claramente al Espíritu Santo que les dice, tú no puedes tener esto en tu corazón, sácalo. Tú no puedes estar apegado a esto en tu corazón, desapégate. Tú no puedes estar en este ambiente porque este ambiente no te sirve. Apártate. Y la gente tiene miedo de renunciar. Ay, pero si se ve tan bueno. Pues tampoco es que sea tan malo eso. Pues padre, pues no es que esté de acuerdo con el Evangelio, pero yo ahí estoy teniendo la esperanza a ver si de pronto, lo que pasa es que, bueno, síguelo haciendo pactos con el mundo para que veas. Trata de buscar una conciliación con esos 3 que no están de acuerdo con Cristo para que veas en qué terminas. Una vez yo acompañé a alguien al psiquiatra. Y entonces le dijo el psiquiatra, mira, yo ya no sé qué más mandarte porque... Y después le dijo el psiquiatra, la mejor solución para esto ya no es la medicina, pues eso no te ha servido, ya había tenido terapia psicológica, psiquiatra. Y entonces le dijo, la mejor solución para la confusión es la determinación. No vivas ambiguamente tratando de vivir en 2 lados al mismo tiempo, sí, porque eso te enferma. Muy sabio eso, y muy honesto. La descompensación de la gente es por eso, porque anda ahí peleando todavía, si se decide por este lado, no se decide por este, si trata de ir compensando fuerzas, igualando fuerzas, para ver, no, determínate.
Por eso el Señor dice o fríos o calientes. Por eso uno vea, hay gente hoy dentro de la iglesia que está en su malicia y están felices y tranquilos, pero ya se determinaron por lo menos, ¿sí? Pues ¿qué nos toca hacer por los que se determinaron por la malicia? Orar por ellos. Los que ya se determinaron por el error, orar. ¿Ustedes creen que el diablo los va a fastidiar? Para nada. Para nada. Pero esta es una época en la que nosotros no podemos estar, ay, ¿será que sí? No, de una vez, ¿sí? De una vez. Yo trato de decirle mucho a las personas que vienen a la clase de catecismo conmigo los miércoles, y se los he repetido varias veces, les dije, mira, aquí ustedes son libres. Aquí hay muchas entradas, de hecho nosotros no tenemos ni siquiera portería en la entrada de la casa de los hermanos. Hay muchas entradas abiertas sin portería. Aquí esto está abierto para que entre el que quiera, ¿sí? En la Eucaristía esto está abierto para que venga el que quiera, ¿sí? Son libres de entrar, venir cuando quieran, ¿sí? Y son libres de no volver también cuando quieran. El Señor no obliga a nadie. Él tira los auxilios. Él tira las propuestas, Él tira las posibilidades. Cada uno de nosotros es libre. Y yo no tengo por qué ponerme a pensar, y esta por qué no vino, y esta por qué no vino. No, cada uno es libre. Libre, la libertad es hermosísima, porque nos da la posibilidad de elegir al Señor o de no elegirlo. Nos da la posibilidad de seguir la vida de gracia, la vida de santidad, la vida hacia la vida eterna, o de escoger el camino de la muerte. Cada uno de nosotros es libre. Nos da la posibilidad de elegir a Cristo con las exigencias que Él nos hace, o de elegir al mundo. Son dos caminos. Uno es ancho, son muchos los que entran por él porque es muy fácil, porque es mejor, y el camino estrecho. Son dos caminos, no hay más. Cada uno de nosotros, Dios es tan hermoso, tan bello, que nos dio la libertad de elegir. Si escogemos la puerta estrecha, pues vamos a sufrir mucho, pero es un sufrimiento hermosísimo, porque ese sufrimiento por meternos por la puerta estrecha es un sufrimiento redentor, bellísimo, es un regalo, es un regalo. Haga de cuenta que usted se echó muchos pegotes en el cuerpo que ya no son los, supongamos las personas que se hacen cirugías en el cuerpo y se hacen una cantidad de cosas artificiales, y entonces hay un molde, y el molde es para el cuerpo original, y todo lo que es artificial pues no cabe en ese molde. Entonces, ¿qué pasa cuando usted lo están metiendo en ese molde? Todo lo que usted se añadió de artificial se le va a caer, y lo aprietan duro para que se le quite todo eso, sí, que no es, y eso duele. Pero una vez te introduzcan en el molde, ya eres la obra perfecta, ¿sí? Clasificas con el cielo. En eso consiste la purificación. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Para que nos quiten lo que no nos sirve, la basura. Eso es hermoso. Con razón, Santa Laura Montoya le decía al Señor, destrúyeme. Cuando ella vio que lo que le esperaba era el cielo, y pudo contemplar aquello que el Señor decía en San Juan: no se preocupen, no se angustien, en la casa de mi Padre, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones para ustedes. Si no, no les hubiera dicho que me voy a prepararles un lugar, para que donde yo esté, estén también vosotros. Y a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Y entonces le dice Tomás: si ni siquiera sabemos a dónde vamos, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás, yo soy el camino. Y ese camino iba para Jerusalén a sufrir, despreciado, maltratado, condenado, dejado solo. Y ellos se pusieron: bueno, tú eres el camino, nos vamos a ir detrás del camino.
y no alcanzaron a llegar, sino la mayoría se torcieron en Getsemaní. Se perdieron de una purificación más rápida. ¿Quién disfrutó más rápido la alegría de la resurrección? San Juan. Imagínense que él ni siquiera necesitó entrar al sepulcro. Llegó corriendo y era más hábil para correr que San Pedro. ¿Por qué? Porque sí hallaba un impulso sobrenatural, una experiencia del resucitado ya en su corazón. Y llegó al sepulcro y se quedó afuera. No tuvo que ir a verificar. ¿Cómo verificó él esto que San Pablo está pidiendo a los Efesios? Una experiencia interior. A la Virgen se la adelantaron más que a todos, ¿sí? Ella no necesitó las pruebas de las apariciones de Jesús. Por eso los evangelistas no nos narran ninguna, y no crean que fue que se les olvidó, se les pasó por alto. Los evangelistas son muy conscientes de lo que están escribiendo. Y fuera de que ellos son conscientes, el Espíritu Santo es muy consciente de lo que necesita que quede escrito. Porque la Virgen ya lo disfrutaba en su corazón. Cuando la Virgen se fue del sepulcro, mientras iba de camino a su casa, ya iba con el gozo del triunfo. Si somos generosos en la prueba, ¿qué nos va a pasar? Más rápido lo vamos a ver. Más rápido lo vamos a ver. Yo he contado esto, voy a contarlo por algunos que no lo saben, ¿sí? Pero en pandemia, después de haber celebrado la misa de la vigilia, yo tenía que transportarme de un lugar a otro y pues me cogió la policía, ¿sí? Habíamos acabado de celebrar la vigilia pascual de la resurrección y yo iba feliz porque dije, ahora lo único que me falta es que se me aparezca el resucitado. Y entonces me cogió la policía y me dijo, ¿usted qué está haciendo por acá? Usted no puede estar afuera. Y le dije, estaba celebrando la misa. Me dijo, no, pero no se puede. Y le dije, lo que pasa es que la misa es la celebración más importante para nosotros los cristianos y además la vigilia pascual es la vigilia madre de todas las vigilias. Entonces me miraba raro el policía, me dijo, préstame la cédula. Después de poner otro, allá habló, yo no sé qué habló, y me dijo, bueno, váyase. Y ya yo me vine, y mientras venía de camino, yo dije, Señor, ¿cómo es posible si tú resucitaste? Yo venía como reprochándole, ¿sí? La idea era que no hubiera habido policía ni nada de eso, ¿sí? Que no nos hubieran parado. Y enseguida sentí algo en mi corazón, ¿y te pasó algo? Pues no. Ni una multa, ni nada. Ellos vieron, yo les dije la verdad. Y entonces sentí en mi corazón con una certeza que era la auténtica presencia del resucitado. Entonces al otro día fui a celebrarle a las monjitas el domingo de resurrección. Yo ya iba con esta experiencia, con esta certeza en mi corazón. Y entonces me dice una de las monjitas, ¿cómo le fue anoche? Le dije, imagínense que se me apareció el resucitado. Y me dijo, sí. Le dije, se me apareció y tenía llagas. Y me dijo, entonces ese es el verdadero, porque el anticristo no tiene llagas. El resucitado falso no tiene llagas. Y entonces ya le conté lo que me había pasado y cogí las risas. Pero es cierto, ¿sí? El sufrimiento nos prepara para una experiencia muy profunda del amor del Señor. Y por eso San Pablo ayer motivaba a los de Éfeso y les dijo, no se vayan a desanimar porque me vean entre cadenas y en estos suplicios de la prisión. Yo estoy feliz. San Pablo entre más sufría, más cerca se sentía del Señor, más experimentaba el amor de Cristo. Experimentaba una cercanía del amor del Señor, tanto que cuando escribe a Timoteo, su segunda carta creo, su primera, bueno, no recuerdo con exactitud, pero es a Timoteo. Y lo importante es lo que le escribe. Le dice, en mi primera defensa está preso, lo llevan a Roma, a comparecer a Roma. En mi primera defensa todos me dejaron solo.
Hijo, y Alejandro el herrero me ha hecho muchísimo daño. Parece que era un cristiano que fue muy cercano a ellos, pero traicionó a Pablo. Fue desleal con San Pablo. Y dice que Dios no les tenga en cuenta eso. Que Dios no les tenga en cuenta. Y dice, pero aunque todos me dejaron solo, el Señor estuvo a mi lado para defenderme. Y esta vez lo seguirá haciendo, como otras veces lo ha hecho y me ha librado de las fauces del león. El Salmo dice una cosa bellísima. Dice que la palabra del Señor es sincera y que todas sus acciones son leales. Estos días nos dijo Cristo que si nosotros no nos avergonzábamos de Él, Él tampoco se iba a avergonzar de nosotros ante los ángeles de Dios. No tengamos miedo de dar testimonio del Señor. Así sea la mayoría que se venga contra nosotros, no tengamos miedo. Y sepan, tengan esa conciencia y esa certeza que no van a ser los de fuera de casa. Jesús lo dice acá, clarísimo. Dice, desde ahora estarán divididos 5 en una casa. Otra traducción dice en una familia. Nosotros pertenecemos a la familia del pueblo de Dios, la iglesia. Hoy sí que está dividida la iglesia. Hoy sí. Ya muchos en la iglesia se han reconstruido una imagen cristiana del hombre que no corresponde a la imagen cristiana del hombre en el Evangelio. Es una imagen cristiana del hombre falsa, contraria a la imagen cristiana del hombre en el Evangelio. Es una nueva forma de concebir al hombre. ¿Y cómo? A partir del mismo hombre. No a partir de Cristo, sino a partir del mismo hombre. Hay que concebir al hombre y a la mujer a partir de la concepción que tiene el mismo hombre y la misma mujer, no desde el Evangelio. Y por eso muchos en la iglesia hoy, para encontrar la verdad sobre el hombre, se ponen a preguntarle al mismo hombre. Entonces vamos a hacer reuniones de diálogos, encuentros, grupos, y reunamos a todos los hombres y escuchemos al hombre, porque el hombre es el que nos va a dar la verdad sobre el hombre. El Papa Benedicto XVI dejó otro escrito póstumo, ayer lo publicaron, ya lo comenzaron a publicar ayer, muy corto, para hablarnos de la verdadera imagen cristiana del hombre. La verdadera imagen cristiana del hombre en el Evangelio. La verdadera imagen cristiana del hombre en la tradición de la iglesia. La verdadera imagen cristiana del hombre y de la mujer en el magisterio de la iglesia. La verdadera imagen cristiana del hombre en el Concilio Vaticano II, porque no es un invento de él. Y dice él, justifica allí cómo, desde dónde. Ese hombre es impresionante, impresionante. Yo cada vez que lo leo y lo profundizo, digo, decir que Benedicto XVI es un intelectual es empobrecerlo. Ese hombre es un místico, tiene una gracia infusa. O sea, cómo llega a la raíz de las cosas así de fácil. Y dice, ¿dónde está el problema de lo que estamos viviendo hoy? Que tenemos dentro de la iglesia una teología luterana que aboga por la libertad cristiana, sin Cristo. Esa fue la propuesta de Lutero, digamos en esencia. Que aboga por un profundo humanismo, desde un teólogo por allá también en el medioevo, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, lo trae el Papa ahí, ya ustedes lo buscan. Un humanismo, aprender a ver al hombre de otra manera. Y dice el Papa, ¿dónde vemos la auténtica imagen del hombre?
Pues la vemos en el Verbo que se encarnó. Para eso Dios se hizo carne, para mostrarnos la verdadera imagen del hombre. ¿Y cómo vamos a conocer nosotros la verdadera imagen del hombre? Conociendo a Cristo. ¿Y cuál es la mejor manera de conocer a Cristo? Pues conociendo los evangelios, que son los que nos cuentan cómo era la verdadera vida de Cristo y qué era lo que verdaderamente decía Cristo. No es de otra manera. Y si no lo entendemos, tenemos el catecismo de la Iglesia Católica para entenderlo. Vayamos al catecismo. Yo por eso le digo tanto a la gente que la gente está apegada a los teólogos y tiene que estar escuchando predicadores. Miren, ni a mí me tienen que escuchar. Tienen que escuchar es el Evangelio, ir al Evangelio. Para eso está el catecismo. Vayan allá, que no entiendo. Vuelva y profundice hasta que terminen entendiendo. Y lo van a comprender. Es la oración que San Pablo está haciendo hoy en la carta a los Efesios. Que comprendan y conozcan la riqueza, la profundidad del amor de Cristo, para que todos nos enamoremos de Él. Y dice el Papa en ese ensayo que lo que la Iglesia nos muestra, esa verdadera imagen del hombre, de manera radical, concreta, sin tapujos, sin vueltas, sin enredos, en los sacramentos. En el sacramento del bautismo, nosotros somos liberados de la oscuridad del pecado para ver lo que somos verdaderamente en Cristo. Estos días yo celebré un bautismo de una niña y entonces, de un hijo espiritual, y entonces me manda después la foto de la niña ya bautizadita y me dice: mire, padre, ¿cómo no ver en su mirada la mirada de Dios? Él, que era el papá y la veía todos los días, dice: padre, mire esta mirada tan diferente. Y me mandó una foto y yo me quedé ahí estanciado viendo esos ojos. Se ve a Dios allí. ¿Qué hizo el bautismo? Una transustanciación en ella, que no se ve, uno no ve cómo ocurre esto, pero sí ve los efectos que esto deja después. Como cuando una persona está unida al Señor en la Eucaristía y se alimenta de la Eucaristía, cómo se comienza a transformar hasta físicamente. Yo lo veo en los rostros de las personas. Es una hermosura sobrenatural. Ya no necesitan, las mujeres ya no necesitan maquillaje, bueno, ni los hombres, porque hasta los hombres ya se echan hasta rubor, ¿sí? Y hasta se arreglan las pestañas y todas esas cosas. A ese nivel estamos, ¿sí? Pero ya es una belleza estupenda. Es la belleza de Dios que comienza a sobresalir en la persona. Yo creo que a mí me hace falta pues, muchísimo. Pero bueno, mi mamá me dice: ¡ay, tan lindo que me lo tienes, mi hijito! Claro que las mamás tienen la mirada de Dios, ¿sí? Entonces yo digo, eso quiere decir que sí me está aprovechando la Eucaristía. Voy a seguir alimentándome más de la Eucaristía. ¿Qué está comiendo a Jesús todos los días? ¿Sí? ¿De qué se está untando? Pues del maquillaje mejor, que es el hombre perfecto, Cristo el Señor. Eso le cambia a uno hasta la forma de pensar, de mirar a las personas. Eso es algo extraordinario. Uno se vuelve, yo que he sido un carácter así como impaciente, todo tiene que ser por las heridas que traigo. Y yo a veces hasta me asombro, ¿sí? Y digo, esto antes yo no lo aguantaría, ni un segundo, ¿sí? Es una cosa sorprendente, ¿sí? Esa transformación está en los sacramentos, ahí lo trae el Papa de una forma bellísima. ¿Qué hombre nos regaló Dios para estos tiempos? Yo estoy cada vez más convencido que San Juan Pablo II y Benedicto XVI son los dos profetas del capítulo 10 del Apocalipsis, que todo el mundo odió y se quiso deshacer de ellos, y ahora su espíritu se está levantando, ¿sí?
Y muchos le tienen miedo a eso. Miren, el Papa Benedicto XVI dejó 2 escritos, un libro para que, consciente, él sabía que se iba a morir, y dijo, para no darle alimento al diablo, lo publican después de mi muerte. Y ahora este otro escrito, quiso que lo publicaran después, para decirnos a todos, no se dejen engañar, no se dejen meter mentiras. La transformación de la iglesia y del mundo está en los sacramentos. Lo dice Benedicto, y dio testimonio hasta el final de esto. Miren, el Papa Francisco, son cosas misteriosas que suceden, pero bellísimas. Yo las leo así. Como 3 o 4 días antes de la muerte de Benedicto XVI, cuando se agravó, él dijo públicamente, el Papa Francisco, oremos mucho por Benedicto. Benedicto con su oración está sosteniendo a toda la iglesia. Lo dijo. Puede que no sean las palabras exactas, pero dijo que estaba sosteniendo a la iglesia seguramente con toda su vida, su oración. ¿Qué hizo el Papa Benedicto XVI? Eso solamente se lo puede esperar el Espíritu Santo. Renunció, pero quiso seguir conservando, y eso lo podía hacer él como Papa en esos momentos, quiso seguir conservando no la investidura física, sino espiritual de Papa. Y primera vez en la historia humana que un Papa renunciaba y seguía conservando el título de Papa emérito. ¿Qué quiere decir eso? Que él seguía en unas funciones papales, pero diferentes a las del Papa Francisco. El Papa Francisco, en todo su sentido, como gobernador supremo en la Iglesia, y de hecho Benedicto XVI lo decía, y el Papa Benedicto XVI lo explicaba, le decía, un obispo, cuando pasa su renuncia, pues no pierde el ejercicio, por ejemplo, ministerial episcopal. Los obispos eméritos pueden seguir ordenando sacerdotes, pueden seguir impartiendo el sacramento de la confirmación, simplemente que ya lo único que entregan es el ejercicio de gobierno. Hijo, pues yo quiero seguirle sirviendo a la iglesia como Papa emérito, ya desde una vida espiritual. Y como Papa se ponía todos los días en oración por la iglesia. ¿Y Dios cómo lo escuchaba? Como Papá. Así como escucha el Papa Francisco también. Eso solamente se lo pudo inspirar el Espíritu. Y él mismo lo explica en una entrevista que concedió a su biógrafo oficial en el 2018-19. Yo estoy sirviendo a la iglesia, y Benedicto, y el Papa Francisco siempre supo reconocer ese ejercicio respetuoso y paternal del Papa Benedicto. Le seguía sirviendo a la iglesia. Tanto que cada que había un consistorio de cardenales, le llevaba a los cardenales allá para que los bendijeran. Fue una expresión nueva del Espíritu Santo en la iglesia. Tuvimos 2 papas, uno en el ejercicio de autoridad suprema como gobierno y otro espiritualmente. Y más de 8 años nos mostró a todos los católicos cómo es que se sostiene la iglesia. Allá ante Jesús Eucaristía. A nosotros, y fue un hombre que fue atacado como ustedes no se lo imaginan, tanto fuera como dentro de la iglesia. Cuando ustedes puedan, vean el ejercicio, hagan el ejercicio de ver sus exequias, para que hasta en sus exequias se notó la indiferencia y el fastidio espiritual y humano de muchos hacia él dentro de la iglesia. El silencio de muchos obispos, sacerdotes, ante su muerte, más bien hubo como una alegría, ¿sí? Y como un aire de descanso pero qué hábil este hombre, porque ya por lo menos no lo vamos a tener no va a seguir sacando cosas, ¿sí? Para que eche para atrás, pues ahí después de muerto sigue hablando. Y esto sacude a más de uno dentro de la iglesia, ¿sí?
y nos ha enseñado que el centro es Cristo y que Cristo está en los sacramentos y que los sacramentos nos vienen a través de la Iglesia y que la Iglesia solamente se transforma por la fuerza de Cristo, no por la pericia humana ni haciendo experimentos humanos, laboratorios de pensamiento humano. No, es Cristo. Por eso no nos dejemos engañar, porque hoy reina dentro de la Iglesia un aparente humanismo, pero no es real. Y es un pseudo amor cristiano, o sea, un falso amor cristiano. Tenemos que amar tanto al hombre, que sea el hombre el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que comportar. Y hay gente muy controladora dentro de la Iglesia, muy manipuladora, que incluso nos quiere manipular hasta nosotros los sacerdotes, como si ellos fueran la medida para vivir el sacerdocio. La gente no es la medida para vivir el sacerdocio de Cristo. La gente no es la medida, ni sus criterios son la medida para vivir ni el ministerio sacerdotal, ni el ministerio en la vida matrimonial, ni la misión que cada uno de nosotros tiene dentro de la Iglesia, ni la forma de vivir la vida consagrada como religiosos y religiosas. ¿Quién tiene la medida para vivir una vida sacerdotal correcta en los 3 grados, una vida del sacramento del orden en los 3 grados, diaconado, presbiteral y episcopado? La medida la tiene Cristo, nadie más. Es la medida divina y la medida humana del sacramento del orden. Cristo es la medida divina y humana de la vida religiosa, nadie más. Nosotros no tenemos que estar averiguando por ahí a ver cómo se vive, no. Imagínense Cristo llegar y dice a los fariseos: venga, ¿ustedes cómo sugieren que viva yo y que predique y que haga mi apostolado y que haga el anuncio del reino de Dios? Díganme. Imagínense a Cristo reuniendo a los apóstoles y dice: venga, ustedes díganme cómo es que debo ejercer mi ministerio sacerdotal, el que me dio el Padre. ¿A quién le preguntaba a Cristo? Al Padre, que fue el que se lo dio. Imagínense a Cristo allá reuniendo a las mujeres diciéndoles: vengan aquí 2 o 3 de las más piadositas, venga, díganme cómo debo vivir yo como sacerdote, venga. Lo acaban. No hubiéramos tenido al Redentor. Si Pedro lo quiso, inconscientemente lo quiso manipular, y dijo: no te vayas para allá, y apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres, y a mí me interesa cómo piensa Dios. Esto fue muy radical, hasta con los suyos. Hizo la opción preferencial, ¿sí?, por Dios y desde Dios por el hombre. Imagínense a Cristo allá reuniendo, ¿sí?, a los escribas. Venga, ustedes que saben tanto de Biblia, vengan, asesórenme. ¿Cómo hago yo para interpretar correctamente la palabra de Dios? Venga, vamos a hacer un grupito juntos. Ustedes que son doctos y han estudiado tanto la Biblia, porque los escribas eran especialistas, ellos eran los que iban y le preguntaban a él, ¿sí? Algunos patentarlo, y otros porque querían saber cómo se llegaba al reino de Dios. Imagínense a Cristo preguntándole a los grupos políticos. Había un grupo dentro del judaísmo que eran tanto los herodianos, creo que los saduceos también, bueno, no tengo claro ahorita, pero 2 grupos dentro de las sectas judías que eran de tinte político. Imagínense a Cristo: venga, asesórenme, si me hacen el favor, a ver cómo yo me puedo relacionar con Herodes y con el César, ¿sí? ¿No? ¿A quién le preguntaba a Cristo? Al Padre. Estaba ahí entre Pilatos, gobernador, y le dice: mira, yo tengo autoridad para liberarte o para condenarte. Dime, háblame, ¿quién eres? ¿Eres verdaderamente rey? Y primero le dice: y eso me lo preguntas porque tú en el fondo de tu corazón tienes el interés de saberlo, o porque simplemente has escuchado rumores y por chisme, ¿sí? Y entonces le dice Pilato: no es por cuenta mía, lo que pasa es que aquí hay unos que te quieren entregar y son de tu mismo pueblo.
Entonces, si eres rey, sí, tú mismo lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Yo tengo poder para liberarte y condenarte. Habla. ¿Por qué te están entregando a mí? Y dice, no tuvieras autoridad, que Jesús era estupendo, fascinante. Tú no tuvieras autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Lío Pilatos, no te envalentones creyendo que eso te viene del César. Eso te viene de mi Padre del cielo. Y por eso el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. Le dijo, y estás haciendo mal uso de la autoridad, Pilato. Y te van a pedir cuentas de esto. Se lo dijo ahí. Jesús era estupendo, estupendo. Esa libertad con la que vivía el Señor, fascinante. Le pregunta al sumo y eterno sacerdote, autoridad judía, con todo el respeto de Cristo, ¿sí? Y el amor y la mansedumbre, que lo interroga y le dice, ¿por qué me interrogas a mí? Ve, interroga a todos los que me han escuchado, porque yo no me he escondido para hablar, yo todo lo he dicho abiertamente. Pregúntales a los que me han escuchado. Alguno de estos humanistas hoy dirá, ay, tan grosero el Señor, sí. Porque es un exceso de humanismo hoy que no consienten ni lo más mínimo, ¿sí? Es una idolatría del hombre. Miremos a Cristo, cómo actúa, para que no deformemos el Evangelio, ni deformemos la vida humana. Por eso hay gente, por eso no vamos a... Es que es imposible que si hay dentro de 5 que hay en una casa, 2 quieren seguir al Señor en toda su integridad y otros ahí, pero como que sí o como que no, yo quiero seguirlo, pero medias tintas, eso es imposible que se entienda. Y el Señor nos está haciendo tomar conciencia. Si ustedes y yo no nos radicalizamos por el cielo, por la vida eterna, por el Señor, por su enseñanza, porque la palabra del Señor es sincera y todas sus obras son leales, si ustedes y yo no nos determinamos por Cristo, no nos vamos a entender. Si todos como sacerdotes no buscamos lo mismo, no nos vamos a entender. Si no pensamos como el Evangelio nos pide, porque eso es lo que nos trae la verdadera libertad. Miren, yo nunca en mi vida me he sentido tan feliz, tan pleno, tan lleno, y hoy lo experimento en mi corazón cuando me pongo a escuchar al Señor. Yo soy fascinado, abriendo la Biblia, yo quisiera más. Cuando abro el catecismo, eso es una cosa por dentro que me arde un fuego, ¿sí? Ay, ojalá tuviera más tiempo, más. En cambio escucho otras cosas por ahí como que, ay, no, esto no me enciende. Esto no me dan ganas de dar rabia, esto no me dan ganas de entregarlo todo, esto me esclaviza. Nosotros decidimos, ¿sí? ¿Para qué lado queremos coger? Pero determinémonos, porque eso enferma. Eso enferma y confunde, ¿sí? O somos o no somos. El Señor nos da la libertad. Cada uno de nosotros, Él no nos obliga, a nadie está obligando. Y eso es lo más estupendo de la libertad cristiana, que Cristo no obliga a nadie. Vea, aquí les pongo, hay 2 caminos, la puerta estrecha, la puerta angosta, decidan. ¿Sí? Aquí está la levadura de los fariseos, aquí está la levadura del Evangelio, ¿cuál quiere? Nosotros decidamos y nos aliviamos de todas nuestras enfermedades. ¿Sí? Nos aliviamos inmediatamente. Si escogemos a Cristo, vamos a tener al diablo que nos la va a hacer, pero mejor, porque entre más duro nos tire, más cerquita nos pone del cielo. Si escogemos la vía ancha, el diablo no nos va a molestar, para nada. Nos va a dar, en este mundo nos va a dar y nos va a entretener con este mundo, porque es lo que a él le interesa. Pero el destino final será la perdición.
En cambio, el que coge la puerta estrecha, el destino final, será la salvación y la plenitud. Y en esta vida, Dios da a participar gustos de eso, adelanta esos gustos de cielo. Entonces, decidámonos, somos nosotros los que debemos decidirnos. Eso sí, sepamos que la palabra del Señor es sincera. El que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. El que coma de este pan nunca más volverá a tener hambre. El que beba de esta sangre nunca más volverá a tener sed. ¿Y qué recibimos nosotros si lo dejamos por ti? Le dice uno de los apóstoles: recibirán 100 veces más en esta tierra y en la otra la vida eterna. La palabra del Señor es sincera y sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho.